Bueno, esta es la clase 2. Vamos a continuar con psicometría y vamos a ver un poco la continuación de los temas que ya habíamos visto en el anterior, ¿sí? Lo que vamos a hacer énfasis hoy es en temperatura de saturación adiabática y de bulbo húmedo. Seguramente eso es lo que les dijo el ingeniero en la anterior clase, eso del higrómetro. Higrómetro o ¿cómo se llamaba? Psicrómetro también. ¿Eso para qué sirve? Sirve para medir las condiciones del aire. Cuál es su temperatura, de bulbo seco, de bulbo húmedo, cuál es su humedad relativa, su humedad específica, todo eso te da un higrómetro. Ahora, eso se basa en este principio, que ya habíamos visto en el anterior. Volviendo a explicar, ¿a qué se refiere? Ya. Imagínense un recipiente con agüita, ¿ya? Y unos tubitos. Ahora, en ese recipiente se hace pasar un flujo de aire. Ese flujo de aire entra con unas condiciones iniciales, que son que primeramente es aire no saturado, o sea, está con una humedad relativa inferior a 100%, una respectiva humedad específica, la W, y también tiene una temperatura, 1. Ahora, al pasar por esa agua líquida, no estamos haciendo nada, solo estamos haciendo pasar el flujo de aire encima de la agüita, y si el recipiente es lo suficientemente largo, al final va a salir totalmente saturado, es decir, ha recogido agua, ha ido recogiendo agua en lo que iba pasando. ¿Y eso qué significa? Que ha ido evaporando agua, ¿no? Como les decía, la ley de la termodinámica nos dice que va a irse el calor desde el punto más caliente al más frío, ¿no? Hasta hallar un equilibrio térmico. En este caso, el aire está más caliente que el agua, así que el agua va a empezar a intentar equipararse al aire. El aire va a perder calor cediéndosele al agua. Por ende, va a haber una partecita, unas gotitas pequeñísimas de agüita que se van a evaporar. Y eso va a hacer que la humedad relativa del aire que salga se eleve hasta el 100%. Ahora su humedad específica también va a cambiar, porque su masa de vapor también está cambiando. Y si se le pone un flujo de agua líquida que reemplace el agua que se está evaporando, entonces se trata de un sistema estacionario. Y un sistema de flujo estacionario nos permite hacer todos los cálculos que podemos hacer. Sí, está grabando creo. Ya está grabando, así que tranqui. Ya. Ahora sí, pasamos a lo siguiente. Eso, una cosita más. Aquí, esto. La temperatura a la que está saliendo se le llama temperatura de saturación adiabática. ¿Por qué es adiabática? Porque no hay un flujo de energía hacia el exterior. ¿No? Imaginan que esto no tiene pérdidas de calor ni nada por el estilo. Solo hay un intercambio de energía internamente, nada más. Y es saturación porque ya sale aire saturado, ¿no? De agua. Listo. Ahora, en este caso vamos a hacer este tipo de análisis, ¿sí? Es el balance de masa, el balance de energía y las ecuaciones que van a salir de todo esto. Este balance de masa y balance de energía es la clave en psicometría. Tienen balance de masa del agua, del aire, que son los únicos dos elementos que vamos a utilizar, el balance de energía y pueden resolver cualquier ejercicio, ¿ya? Este es para el de saturación adiabática. Para este tipo de ejercicios hay que hacer este análisis. Y esto pues deriva en estas ecuaciones, específicamente en la que está aquí abajo, la que dice W1 es igual a Cp, T2 menos T1 más W2, bla 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 bla. Esa ecuación parece larguita, parece que no tiene sentido y ¿para qué me va a servir? Pues no sé, ya. Eso yo pensaba igual la primera vez que viste esta ecuación, pero es bastante útil y es súper sencilla de resolver. Vamos a ver de dónde se desglosa esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, bueno, pues tenemos el balance de masa. En el ejercicio que habíamos visto, o en ese ejemplo, teníamos el tanquecito de agua y como sabemos el flujo o la masa de aire seco no va a cambiar, no le estamos añadiendo más aire seco, nada, sigue con el mismo que ha entrado, así que la masa de aire seco en la entrada y la salida va a ser la misma. El flujo de agua o de vapor de agua, ese sí va a cambiar. El vapor de agua que está entrando a la entrada del tubito no va a ser el mismo que sale, porque se le está añadiendo este MF. Ese MF es la cantidad de agua que se evapora. Y finalmente esto también se puede reemplazar, ese balance de masa del agüita, con esto, que es simplemente el despeje de la masa de vapor en función de la humedad específica y la masa del aire seco, ¿no? Como la masa de aire seco es una sola, entonces se reemplaza. Nos quedan entonces al final despejando el MF, esta ecuación. MF es igual a masa de aire seco por W2 menos W1. Listo, allí tenemos nuestra primera pauta. Vamos a la siguiente. En la siguiente vamos a hacer el balance de energía.
tenemos energía de entrada, tiene que ser igual a la energía de salida, ¿no? Balance energético. Y en este caso, como no hay intercambio de calor hacia el exterior, U va a ser 0. Y como no hay trabajo, entonces W va a ser 0. Solo nos queda esto. Masa del aire seco por la entalpía 1 más masa del fluido, o sea del agua que se está evaporando, por la entalpía del agua en forma de fluido. Y eso va a tener que ser igual a la masa del aire seco que está de salida por la entalpía 2, que ya es distinta, ¿no? En este caso. Y si reemplazamos en este caso el MF que teníamos antes, era masa aire seco, W2 menos W1, lo reemplazamos acá, va a quedar esta ecuación de aquí. Y aquí ya tenemos que hacer ciertas matufiadas de álgebra. O sea, lo dividimos todo entre MA, cosa de que se vaya. Es un término común en todo, así que solo nos va a quedar esto. Función de entalpías en función de W2 y W1. Listo, con eso podríamos sacar H2. Pero hay que hacer un paso más. Aquí tenemos la ecuación que hemos sacado, pero podemos reinterpretarla. ¿Qué? ¿Se acuerdan que H1 les dije que no era lo mismo que la que encontramos en tablas? Esta H1 es la entalpía en función de kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Kilogramo de aire seco. Eso es otra cosa, eso es solo para psicometría. Que quiere decir que hay que utilizar la ecuación para hallar esa entalpía. Y esa ecuación es esta. Cp por T1 más W1 por Hg1. Y estos dos no movemos nada. HF2 tampoco, porque es solo de agua, agua líquida, entonces no hay problema. Pero esta entalpía 2 igual otra vez es del aire, entonces hay que usar la ecuación correspondiente. Esa la vimos en la anterior clase. Entonces, después de tener todo este super chorizo de ecuaciones, hay que despejar. Y créanme, hecho este despeje, es un poco complicado, pero sale esto, ¿no? Si despejamos W1, nos va a salir esto que está aquí. Cp por T2 menos T1, más W2 por HFG2. ¿Por qué sale HFG2? Este HFG2 en realidad es HG menos HF. Y HG menos HF es HFG. ¿Sí? Simplemente lo he anotado así directamente para que no tenga que estar anotando otro pequeño choricito ahí más. Aquí abajo queda HG1 menos HF2. Listo. Esto es todo. Esto es la ecuación que nos permite hallar la humedad específica en las condiciones de entrada. Porque la humedad específica en las condiciones de salida ya la podemos hallar mediante esta ecuación de acá abajo. Es 0,622 PG2 P2 menos PG2. PG2 que es la humedad, es la presión de saturación del vapor. Como está saturado el aire, entonces el PG2 va a ser presión de saturación del aire a esa temperatura, ¿no? Está al 100%. Entonces va a ser la presión de vapor igual a la presión de saturación a esas condiciones. Y listo. Con eso ya podemos resolver los ejercicios. Eso es para temperatura de saturación adiabática. Vamos a entenderle mejor cuando estemos haciendo los ejercicios, ¿sí? Pero es súper sencillo. Esto es súper fácil. Y lo vamos a ver luego igual incluso, así que tenganlo en cuenta. Ahora aquí, en carta psicométrica. Hay una cosita más. Un pequeño, como que plus, diremos. La temperatura de bulbo húmedo es lo mismo que la temperatura de saturación adiabática, ¿ya? Acuérdense de eso. Temperatura de bulbo húmedo es lo mismo que temperatura de saturación adiabática. Ráyenlo o algo. Es lo mismo. Y la temperatura de bulbo seco es lo mismo que la temperatura normal, que siempre me dan, ¿ya? Entonces, con estas dos condiciones, significa que T1 va a ser mi temperatura de bulbo seco. T2 va a ser mi temperatura de bulbo húmedo. Con esas dos puedo hallar todo. Puedo hallar W1, puedo hallar W2, porque puedo hallar las HFGs en función de las temperaturas y demás. Por eso es que es importante estas temperaturas. Y por eso es que el higrómetro funciona. Listo. Ahora sí, vamos a la carta psicométrica. Ahora sí la vamos a llevar súper bien. Tenemos lo que sabíamos la anterior, ¿no? Esta es la carta psicométrica. Temperatura de bulbo seco está en el eje X. Humedad específica está en el eje Y. Esta recta aquí inclinada, que tiene como H constante, quiere decir que esta recta va a significar que es la entalpía, es prácticamente la misma que la temperatura de bulbo húmedo, ¿ya? Eso otra vez lo recalco. Temperatura de bulbo húmedo es lo mismo que temperatura de saturación adiabática. Entonces, si yo puedo leer la temperatura de bulbo húmedo, puedo leer la entalpía. Y esta otra que está un poquito más inclinada, más vertical, es la humedad específica. Ahora, esta rayita que es como una curvita es la humedad relativa.
Y esa va a ir cambiando. Si vamos a ver en la carta psicométrica, aquí más o menos va a ser 0, luego esta va a ser 10, 20, 30, etcétera. Creo que se puede rayar aquí. Sí se puede. Aquí, a ver. Esta va a ser, por ejemplo, la de 5%. Esta a la mitad va a ser del 50%. Esta, no sé, debe ser 80%, 90%, 85%, algo así. Cosa de que va a ir aumentando. Y cuando llega a esta línea, es la línea de saturación. Quiere decir que es la línea en la que la humedad relativa es del 100%. ¿Sí? Y eso es todo. Ahora solo hay que saber cómo tratarla, cómo encontrar los valores según lo que requiramos. Y pues nos vamos a estar viendo de esa forma cuando intentemos leerla, porque es un asco. A ver, esta es la carta psicométrica. ¡Tarán! Y ahora sí ya no te necesito. Bueno, sí, voy a necesitar todavía. Ahí estás. Ya, a ver, vamos a hacer un zoom. Vámonos a esta parte. Aquí. Aquí podemos ver lo que les decía, ¿no? El eje Y es la humedad específica. En este caso está en gramos por kilogramo. ¿Ya? Usualmente lo vamos a ver en kilogramos sobre gramo. Simplemente es multiplicarlo por 1000 y listo. Digo, dividirlo entre 1000 este valor y ya tenemos la que usualmente usamos. Y en este caso tenemos acá la temperatura del bulbo seco, la que siempre nos dan. A ver, démonos un valor sencillo. No sé, 20 grados. 20 grados y una humedad específica de, a ver, 10 gramos sobre kilogramo de aire seco. Voy a hacer coincidir la línea de 10. Sería esta. ¿Dónde está esa cosita para rayar? Ya no está, creo. Ay, me cago. No, ahí está. Ay, parece que no puedo usarla con esta así. Bueno, igual nos vamos a dar cuenta. A ver, aquí está. 10. 10 llega más o menos por acá y aquí intersecta con la de 20. Este punto, ¿no? Ya, otra vez. En este punto intersecta con la de 20. Aquí. Exactamente aquí. Listo. Casi al ladito de 15. Este punto va a ser, digamos, el punto que me va a dar las condiciones en las que se encuentra. A ver, está intersectando con estas dos condiciones ahí. Ahora, ¿con qué más intersecta? Vamos a ver con esto, con la humedad relativa. Yo digo que está entre 70 y 60. Más o menos, si hay una curva imaginaria por aquí, debe ser de 68%, algo por el estilo. ¿Ya? Ahora, vámonos a esto de acá, que es la humedad, la temperatura del bulbo húmedo. Es lo mismo que entalpía, ¿no? Esta está por aquícitos y va a coincidir con esta más o menos. Esta es de, a ver, aquí. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Sí, más o menos 47. 47 grados. No, 47 su entalpía en kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Su temperatura de saturación, yo digo que va a ser 15, 16, 16, 16,5 grados más o menos. Temperatura de saturación adiabática, por si acaso. O también temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallo su temperatura de punto de rocío? Simplemente de ese punto lo voy a jalar hasta el fondo, hasta que alcance su saturación del 100%, aquí, de manera vertical, digo horizontal. Y va a coincidir con 10, 11, 12, 13, 14 grados centígrados. Entonces su temperatura de bulbo, su temperatura de punto de rocío va a ser 14 grados. Y listo, con eso ya he sacado hartos datos, hartísimos datos, gracias a la carta psicométrica, solo con dos datos. ¿Sí? Ahora, el programa que el ingeniero les ha enseñado, seguramente algunos lo conocerán, otros no tanto, es este de acá. A ver, este de acá. Psychrometric Charts. Estaba probando algunos puntitos. Se puede hacer altísimas cosas con esto, ¿sí? Así que si aprenden a utilizarlo súper bien, mucho mejor. Algunos quizá vayan a tener problemas al instalarlo o al activarlo. Les recomiendo que lo hagan con alguna cuenta. Cualquier correo que tengan sirve. Yo lo tengo aquí activado, creo que con la de Hotmail, la de Outlook. Ya la tengo en mi computadora con la de Gmail. Así que pueden usar varias cuentas o lo que quieran, ¿sí? Y es gratuito, así que no les va a cobrar nada. ¿Cómo funciona? Aquí arriba podemos ver dice punto 1. Yo le puedo poner, no sé, punto estrellita o lo que quiera, el nombre de su ex, de su perrito, no sé. Le ponen el punto que quiera. Ahora aquí vamos a tener varias opciones. Podemos elegir
Temperatura del bulbo seco, humedad absoluta, relativa, entalpía, bulbo húmedo, volumen específico, densidad del aire. ¿Qué son estos? Son propiedades del aire, ¿no? Y aquí también. ¿Qué significa? Que con solo dos propiedades del aire puedo hallar cualquier otra cosa más. Para eso es la carta psicométrica. Con dos propiedades, cuales quieran, puedo hallar todas las otras propiedades. ¿Ah? Y siempre tengan en cuenta eso. Si yo hallo dos propiedades de cualquier cosa, gracias a la carta psicométrica puedo hallar todas las condiciones que me faltan. Entonces, si tienen ya las dos, entonces no se preocupen, ya las tienen las demás. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, vamos a ver si lo que habíamos hecho estaba bien. Temperatura de bulbo seco y humedad absoluta. Aquí está. Aquí está bien, era 10. Dividido entre 100 va a ser este valor. Y aquí vamos a poner la temperatura que habíamos dicho, 20 grados. El caudal no importa mucho, no les va a hacer variar. Listo. Aquí está nuestro punto. Este punto de acá es, ¿sí? Está justo donde estaba. Donde les dije, ¿no? Entre 10 y 20. Ahora, ¿dónde coincide? Temperatura de bulbo húmedo, 16. Ah, ya he fallado más o menos. Yo dije que era 14,5, ¿no? He fallado. Punto de rocío, 14. Ah, está perfecto. Es justo lo que les dije. Humedad relativa, les dije 68%, más o menos por ahí estaba, ¿no? 68,6. Humedad absoluta, eso ya sabíamos. Entalpía, 45. Yo les dije 46, creo 47, no me acuerdo. Pero iba entre 40 y algo, ¿no? Entonces, está bien. Aquí más les da densidad, volumen específico, presión, caudal, todo. Entonces esto prácticamente se lo resuelve al instante. No tienen que hacer nada más. Pero si usan esto en el examen, no lo usen directamente solo poniendo el dato y anotando todos estos datos que ya lo tienen. Lo que tienen que hacer es guiarse, o sea, usar las ecuaciones para saber de dónde sale y guiarse con esto para saber que lo han hecho bien, ¿no? Si coincide, entonces van bien. Si no, entonces algo está mal y tienen que revisar lo que han hecho. ¿Sí? Lo que vale también es el procedimiento, solo el resultado, chicos. Ya, ahora sí, continuemos. Así es como sería la carta psicométrica. Sencillito. Y cabe recalcar que no es lo mismo una carta psicométrica para nivel del mar que para, no sé, nivel de La Paz, porque varía la presión y van a ser cartas psicométricas distintas. ¿Cómo utilizo eso también aquí en el programa? Este programa o sea, es genial porque incluso te permite variar la altitud. Tú varías la altitud, varía la presión. Y con eso pues ya les he dado demasiado poder. Hacenlo con responsabilidad. O el ingeniero incluso ya se los ha dado, así que están permitidos. Ya, vamos a lo que sigue, que son procesos de acondicionamiento de aire. Y esto es lo que más vamos a llevar en psicometría. Ya, que pongan atención a esta partecita, es importante. Estos procesos de acondicionamiento pues van a variar entre todos estos de acá y sus intercalados, es decir, enfriamiento, calentamiento, humidificación y deshumidificación, así de simples. Y luego las otras, enfriamiento y deshumidificación, calentamiento y humidificación. O también puede haber, bueno, esos en sí solo va a haber. Hay otros que son, por ejemplo, torres de enfriamiento, hay los de combinación de flujos de aire, pero esos son otros casos que tienen que ver un poquito con esto. Pero si entienden cómo va en la carta psicométrica, van a darse cuenta que solo hay que más o menos entender cómo va su movimiento en la carta. Y con eso van a tener todo incluso. ¿Ya? A ver, vamos acá. Estas son las ecuaciones generales que vamos a utilizar para cada uno de esos casos. Cada uno. Para cada uno vamos a tener que hacer nuestro balance de masa de aire seco. ¿Qué quiere decir? Sumatoria de masas de aire en entrada igual a sumatoria de masas de aire en la salida. Y el balance de masa para el agua. Es decir, la masa entrante de agua igual a la masa entrante de agua de salida. O, en defecto, puede ser, es que es vapor, solo si es vapor, masa del aire seco por el W en la entrada más, y es igual a la masa de aire seco por el W de la salida. Y el balance de energía, que es este, Q de entrada más W de entrada y más la sumatoria de las masas o los flujos másicos por la entalpía. Igual, esto tiene que ser de, por ejemplo, del vapor, no, digo del agua. El vapor ya viene incluido en la masa, en la entalpía del aire seco, en este caso, y de la salida, ¿ya? De eso no se confundan, ¿sí? No le pongan la entalpía del vapor porque ya viene incluida en la entalpía de la que está acá, ¿no? Ahí donde está, aquí no está apareciendo. La entalpía que les dije que es kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Ahí ya viene incluido por si acaso. Y listo. Ahora vamos con el primer proceso que vamos a ver. Y aquí ya va a terminar esta parte. Calentamiento y enfriamiento simples. ¿Qué significa que sean simples? Va a ser
V constante o humedad específica constante. Aquí tenemos un ejemplito, por ejemplo, aquí hay un serpentín de calentamiento, tenemos un flujo de aire en condiciones iniciales y en condiciones finales. Hay una transferencia de calor, es decir, el aire que está entrando, digamos, a una temperatura va a salir a una temperatura mayor, T2. La humedad relativa va a disminuir, ¿sí? Porque está aumentando la temperatura. Entonces va a tener mayor capacidad de retener vapor de agua. Por ende, su humedad relativa va a disminuir. Y el W2 va a tener que ser igual al W1. ¿Por qué? Porque no lo está añadiendo vapor de agua, no estoy moviendo su vapor que había antes y ni nada. Así que W1 igual a W2. Esa es la clave para responder este tipo de ejercicios, de solo calentamiento y enfriamiento simples. Y esta va a ser su gráfica en el caso de un enfriamiento. Va a ir del punto 1 al punto 2. O sea, de una temperatura mayor a una temperatura menor. En el caso de calentamiento va a ir al revés, ¿no? Del punto 2 al punto 1. Aquí va a ser el 1, aquí el 2. Y su humedad específica o relativa va a aumentar. Bueno, va a disminuir en un caso de que sea calentamiento y va a aumentar en el caso de que sea enfriamiento. Y esta va a ser la ecuación que nos va a causar más problemas, diremos. En sí la que vamos a tener que analizar más, que es la ecuación de balance de energía. El flujo másico o el flujo de energía va a ser igual al flujo másico de aire por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Esto ya está despejadito. ¿Sí? Pueden usarla directamente. O en su defecto sin el flujo de energía, sino simplemente la energía directamente. ¿Ya? Esta ecuación es la que tenemos que recordar y más que todo utilizar en este tipo de ejercicios. Y listo, eso es todo esta parte de teoría.